Estimados oyentes, el tema del día de hoy versa sobre algo que denominamos las razones de Dios por las cuales está informado el derecho, la economía y obviamente la sociedad que denominamos nómica, es decir, bajo las reglas, bajo el yugo de Dios. La primera razón que podemos encontrar está vinculada con lo que nos dice el Génesis en su primer capítulo, relacionado con la creación del hombre, cuando se expresa ahí que Dios está haciendo al hombre, hagamos al hombre a semejanza nuestra, imagen y semejanza nuestra. Hay estudiosos que han visto en este punto que esta imagen de que se refleja de Dios sobre la humanidad, pero también sobre los individuos, es la que marca la primera razón de esto que llamamos el derecho, la economía y la sociedad. ¿Por qué razón? Pues porque en la creación y con la idea de la imagen, esto significa que Dios está incluyendo en el ser humano una serie de características y como Él es el que dota tanto de ciertos dones como de ciertas potencias, ciertas capacidades a la humanidad y en concreto a cada individuo, es la razón por las que, respetando este punto de vista, es por lo que surgen varias cosas. Surge la necesidad del ser humano de responder a lo que está recibiendo. Una suerte de reciprocidad, una suerte de entendimiento, de justicia para con quien está dando tanto los dones como las cosas. Y aquí podríamos también referenciar a lo que nos maneja este mismo Génesis, con que Dios empodera al ser humano, le dice que sojuzgue a los animales, a las plantas, al territorio, y además con base en esto que se multiplique. Junto con la idea de creación, junto con la idea de dones, tenemos el hecho de que estas dádivas de Dios, pues hace que mínimo se tenga que corresponder a ellos. Igualmente, un pasaje también de San Marcos 22, los versículos del 14 al 21, nos informan que es necesario, cuando se le pregunta a Cristo cuál es el gran mandamiento de la ley, él lo que dice es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, tan grande como el primero, o quizá un poco menos grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estamos enfatizando aquí es que hay esto sería como hablar de una trinidad, en donde en la cúspide se encuentra Dios sobre todas las cosas, pero en los otros dos vértices de ese triángulo estaría la propia persona que debe de amarse, pero junto con ese amor también debe de amar al prójimo. De manera que entonces estos tres puntos se vinculan y nos hace que, junto con el punto que hablamos de la creación, se entienda que se le debe todo al Creador. Lo que se tenga, los dones, las cosas, propiedades, el dominio que se ejerza sobre la naturaleza, viene de Dios. Le debe de servir a los individuos, junto con los propósitos que Dios les marca a cada quien,
y con la dádiva de dones, capacidades, para que se sirva efectivamente, pero el otro vértice es que sirva igualmente al prójimo. Si nosotros concretamos nada más el vértice de que el ser humano se sirva, pues esto lo que genera es un egoísmo, y la apropiación que aquí se haga de las cosas para fines individuales, pues no es lo que se pide, porque primero no son suyos, las cosas fueron dadas por un creador, pero también las cosas deben de servirle a un semejante. Si se concreta nada más a la cosa individual, ¿qué es lo que estos derechos, estas economías, estas sociedades enmarcadas en el individualismo, en el egoísmo, predominan? Como es el liberalismo, como es el neoliberalismo, donde todo está diseñado para servir al individuo. Pero esto mismo hace que se olviden de, pues que primero no son suyos las cosas, sino están, dijéramos que de prestadas. Y en segundo plano, pues que esto debe de servirle a otros. Y al hacerse ambas cosas, se genera lo más cercano a la justicia y se corresponde con lo que Dios da a uno y a los demás. De manera que si no se cumplen estas premisas, y para esto Dios da reglas, da principios, da encomiendas, da también leyes, que podemos decir, por ejemplo, que están en el Torah. Todo esto es para que el ser humano se rija, y la correspondencia con esto le sirve a Dios, está en línea con lo que Dios dio, con la creación y con los propósitos y el carácter de él, y al mismo tiempo que los individuos crezcan en lo individual, pero también en su semejanza y en su igualdad como hermanos ante Dios. Si se cumplen estas cosas, esta sería la regla primaria tanto del derecho como de la economía, como la situación de las cosas, el uso de los dones, de las habilidades, de las capacidades que se dan, y se cumple finalmente con esto una justicia, una reciprocidad, una correspondencia con lo que Dios da. Al contrario, lo que nos enseñan también pasajes de la Biblia sobre el adversario es alguien que en su caída, por su orgullo, por su vanidad, por querer hacer un plan diferente al de Dios y mantener propósitos propios, cuando alguien no se ciña a estas cosas que ordena Dios en sus principios, pues está cayendo exactamente en la conducta del adversario. Y esto termina finalmente por desmoronar tanto al que hace esto, que es lo que podríamos llamar el mal, y los haceres en torno a ello sería lo que en la literatura religiosa se denomina como pecados. Entonces, quien hace esto en contra, pues lo que va a obtener es maldiciones. Mientras que si se sujeta por lo menos a las reglas, usando su libre albedrío, entonces lo que va a obtener son bendiciones. Y estas cosas las iremos trabajando en sucesivos videos con la venia de todos ustedes. Muchas gracias.